Cordial saludo, amigos. Estamos aquí hoy en el Ministerio de Salud con el ministro y delegatario presidencial, Guillermo Alfonso Jaramillo. Nos ha invitado a los medios de comunicación para nuestra red de Altermedia, medios comunitarios, que somos una red de más o menos 185 medios en todo el país, y vamos a hablar de dos temas, ministro, pues que usted nos invitó cordialmente a hablar del tema de las vacunas, del tema de esta inquietud que tiene el pueblo sobre el tema de cómo están las vacunas en el país. Ese por un lado. Y por el otro, cómo avanza la reforma a la salud en el Congreso. Cuéntenos un poquito, ministro, y aquí estamos con nuestro compañero también, Carlos Carreño, del Quijote y de Altermedia. Claro que sí, ministro, bienvenido. Muchas gracias, un saludo especial para todas las personas que nos acompañan. Nos sentimos muy gratos de poder estar en estos medios comunitarios que indudablemente vienen a depositar a través de este medio la verdad en las casas de las gentes del común, de nuestros verdaderos ciudadanos, que son la gran mayoría de los colombianos, porque a veces se desvirtúa mucho la verdad y generalmente se utilizan todos los medios que tenemos hoy, más que todo para de pronto no lograr que los gobiernos progresistas como estos tengan la oportunidad verdaderamente de ser contundentes en el trabajo que están realizando y generalmente bregar a impedir que se hagan las reformas y las transformaciones que necesita el país. Entonces me siento muy halagado de poder estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias, ministro. Pero entonces la respuesta es a esto del tema de que usted nos ha convocado hoy, esencialmente sí. Una cosa muy sucinta de cuál es el mensaje. Lo que me he convocado a esta rueda de prensa sobre el COVID-19 tiene que ver fundamentalmente en tres situaciones que se presentaron. La primera, una generación por parte de alguna noticia falsa, en donde utilizan al director de la Organización Mundial de la Salud e inclusive al Ministerio de Salud, tratando de crear una zozobra en la comunidad de que se viene una pandemia de superiores magnitudes a la que ya tuvimos con el COVID-19. Eso hay que decirles a todos y cada uno de los colombianos que no es así. Esa situación no es la que tienen que, ni es la que vamos a enfrentar. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un pico importante que generalmente se da en el país, casi siempre en Bogotá, dos veces al año, y tiene que ver con los cambios climáticos muy especialmente, y genera infecciones respiratorias. Pero las infecciones respiratorias que estamos teniendo hoy, la gran mayoría tienen que ver con otro tipo de virus, que son los virus de la influenza, que son los adenovirus, son los virus sinciciales, y por supuesto, apenas de todos esos virus, 77% son virus de otro tipo, 9% son virus de COVID-19 y los otros tienen que ver con bacterias. Entonces, ahí debemos de estar tranquilos. El virus ha mutado, hay una nueva variante que es la JN1, que es un poco más infecciosa en el sentido más contaminante, nos contaminamos más fácilmente, pero de ninguna manera ya con la inmunidad de rebaño que tenemos, más la vacunación y especialmente ya el organismo de la gran mayoría de los colombianos reaccionan ante este factor de este tipo de coronavirus y no está causando ni mayor letalidad ni mayor mortalidad. Entonces eso nos permite a nosotros estar tranquilos y decirle a la gente que pueden estar tranquilos. Segundo, tenía que ver que era que no habían camas de UCI. Primero, no las vamos a necesitar. Segundo, tenemos suficiente camas sin ocupación. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel nacional, no estamos ocupando más del 67-68%. Y eso es una buena noticia. Y tenemos 32-33%. Eso quiere decir que estamos bien de salud. O sea,
tenemos dos, de 3 camas tenemos 2 ocupadas y una libre para poder atender. Entonces, y eso que hemos pasado de casi 12.000 camas de cuidado intensivo a unas 7.450, que es lo que hay hoy. O sea, una reducción supremamente importante. Estamos hablando de una reducción de casi 4.500 camas, ¿no es cierto? Estamos llegando a la normalidad, a lo que verdaderamente necesitamos, porque no podemos tener camas abiertas como lo tuvimos antes y además pagando por mantenerlas, mantenerlas sin uso. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener. Y segundo, que tenemos vacuna. Nos hablaba de casi 3.700.000, casi 4 millones de vacunas. Tenemos 3.750.000, la gran mayoría son Sinovac, que se pueden utilizar en niños desde los 3 años en adelante, y también tenemos bivalente, un número importante, y las tenemos distribuidas también en todo el territorio, donde podemos entonces utilizarlas para, muy especialmente a los que recomendamos que no se queden sin vacunar, que son los mayores de 60 años, que son las personas que trabajan en el sector de la salud y las personas que tengan comorbilidades, porque cuando uno tiene alguna comorbilidad es complejo, y necesariamente tiene que cuidarse ante esa situación. O sea, vacunarse mayores de 60, personas que tengan morbilidades. Eso. Ok, listo. Ministro, antes de pasar a mi compañero, le pregunto a usted como científico, como médico, bueno, yo no pero yo sé que ya no ejerce hace mucho, pero se lo pregunto a usted, a esos escépticos que no quieren la vacuna, ¿qué les diría a usted? ¿Por qué sí hay que vacunarse? Bueno, yo creo que aquí hay que respetar las libertades. A nosotros nos obligaron a todos a vacunarnos. Yo me vacuné. Y seguramente, si me hubieran obligado, no lo hice por obligación, quiero decirlo, sino por convencimiento. Pero preferí con vacunarme con COVID, con Sinovac, porque es el método anterior. Y me vacuné en 3 ocasiones. El año pasado, el 20 de junio, me vacuné contra la influenza, que debe vacunarse uno cada año. O sea, recomiendo, sí, muy especialmente, vuelvo y repito, a ese grupo de personas de las que estamos hablando, mayores de 60, porque la mayor muerte se está generando y se ha generado siempre en los mayores de edad. Los mayores de edad. Entonces, esa es una recomendación. Segundo, recomendarle a las personas que tienen morbilidades, comorbilidades, ese es otro sector, y los que trabajan en el sector de la salud por su permanente contacto con todos los pacientes que llegan a los hospitales, y a las personas que crean que pueden y deben vacunarse con el fin de protegerse. Si no han tenido la posibilidad de tener contacto con el virus, si por alguna razón tienen personas en su familia, porque eso es otra cosa, uno tiene que proteger a los demás. Entonces, ¿cómo se protege a los demás? No dejando que a uno le dé la enfermedad. Entonces, protegiéndose uno protege a los demás, ¿cierto? Entonces, un sentido de solidaridad. Y tercero, porque de todas maneras, si uno quiere estar y está en plena capacidad de trabajo, es importante poder vacunarse para no tener que estar uno en un momento dado recuperándose de una enfermedad o lesionándose porque no se logró vacunar a tiempo. Entonces, aquí fundamentalmente recomendamos por eso la vacuna y los refuerzos necesarios que hay que hacer. Bien. Ministro, cordial saludo también de los medios comunitarios y de Comunicaciones El Quijote y la red Altermedia. Usted nos comenta el caso de Bogotá, que se devolvieron, inclusive hubo misivas del anterior secretario de Salud y de este secretario de Salud recién, del anterior, de que no requerían. ¿Usted qué mensaje le diría a los bogotanos que efectivamente sí el ministerio tuvo las vacunas, pero que la Secretaría de Salud simplemente dijo que no eran necesarias? Vea usted que hay cosas contradictorias. Yo aquí aplaudí el trabajo que hicieron con otro virus que también que produce enfermedades respiratorias, como el de la influenza. Yo le presenté cómo lograron vacunar a los niños en el 90%, es muy exitoso. Extraño, sí, que no hubieran vacunado, teniendo disponible la vacuna de COVID pediátrico durante gran parte del semestre pasado,
del último semestre del semestre pasado, del año pasado, y hubieran tenido disponibles 133.000, nos recibieron 83.000 y no utilizaron, no vacunaron, sino utilizaron 14, que representa que solamente vacunaron el 17%. ¿Cierto? Entonces el 17% usaron solamente el 17% de esas 83.000. Y hoy entonces el secretario entrante nos pide vacunas. Pues resulta que si hubiéramos hecho bien el trabajo el año pasado, el último semestre, hubiéramos utilizado esas vacunas, hoy no estaríamos pidiendo vacunas porque la mayoría de los niños pequeños ya estarían vacunados y los que son más grandecitos, ya de 3 años, lo podemos vacunar con Sinovac. ¿Qué estamos haciendo? No nos vamos a quedar en eso, ¿no? Pero para que vea usted entonces cómo desafortunadamente se desaprovechó una oportunidad y se perdió una vacuna. Vamos a traer vacuna nuevamente y a partir del 9 de febrero vamos a tener disponible para los niños menores de 6 años Sinovac. Menos de 6 meses Sinovac. Menos de 6 meses Sinovac. Entonces ya no es 3 años, sino a partir de los 6 meses que podemos utilizar Sinovac. Y también aspiramos a que llegue ya de Moderna, otra vez pediátrico, para que la podamos utilizar en el país, no solamente Bogotá, sino en el país. Además, nos hizo un ofrecimiento Brasil de vacunas pediátricas y estamos en este momento direccionando con ellos para ver si podemos traer un lote de esas vacunas que nos están ofreciendo. Generalmente se hacen como intercambios, ¿no es cierto? Nosotros a veces damos, nosotros obtuvimos, por ejemplo, una donación de Perú, ahora tienen vacuna disponible en Brasil y quieren donar. Entonces vamos a ver si podemos hacer ese trámite lo más rápido. Aprovechando su generosidad, ministro, lo de la reforma, ¿cómo va? La reforma, pues en este momento usted sabe muy bien que al cambio de la reforma que se hizo, al haber reformado el tiempo de vacaciones del Parlamento, entonces a partir del 16 de febrero va a entrar el Congreso allá a sesionar. Es un mes antes de lo que era normalmente. Recuerde que en este periodo el Congreso tenía 3 meses. Y vea usted por qué lo hacía, porque resulta que todas las elecciones eran en marzo. ¿Y qué había? Es que antes las elecciones eran cada 2 años para la Cámara y 4 para el Senado. Entonces teníamos cámaras, lo que llamábamos de mitaca. Teníamos elecciones de lo que llamábamos de mitaca. Entonces resulta que era durante este tiempo que los congresistas tenían que estar ausentes o dedicados fundamentalmente a reelegirse, sobre todo los de la Cámara. Entonces ahora, de una forma consensuada, se consensuó entonces de que se disminuyen las vacaciones, que a la hora de la verdad lo que era un trabajo político durante ese tiempo por las elecciones. Hoy entonces, que ya no hay elecciones en este periodo, entonces se redujo y comienzan las sesiones a partir del 16 de febrero. Nosotros aspiramos a que rápidamente se comiencen las deliberaciones en el Congreso y pues somos optimistas de que podamos terminar a finales de junio con la reforma. Bueno, ante la política del miedo que parece ser que sigue dándose a nivel de la gran prensa y la oposición, lo que hoy nos ha dicho usted que hay que tener es tranquilidad, porque estamos en unos niveles igual que el resto del mundo, igual que el resto de Sudamérica. Creo que la política del miedo no puede seguir imperando en Colombia, sino con información cierta, con estadísticas y con datos que usted ha presentado acá. No, ténganlo por seguro que si nosotros tuviéramos un riesgo grande, nosotros lo advertiríamos, porque lo primero que hay que es prevenir, ¿no es cierto? Y la prevención está por encima de situaciones que si no se previenen, pues terminamos en una situación catastrófica. Pero en este momento podemos estar tranquilos. Hay un aumento, sí, hay un aumento, pero no es significativo y muy especialmente la gran mayoría de los problemas respiratorios que se están dando, la enfermedad respiratoria, no son por el coronavirus del COVID-19. ¿No es cierto?, sino muy especialmente de todas las demás cepas de virus que
que van desde los adenovirus a otro tipo, gran cantidad de tipos de virus que normalmente estamos recibiendo, y por eso antes de que tuviéramos el coronavirus, teníamos, recuerden ustedes que era el H1N1, ese era en el 2009 llegó. Ese aparece nuevamente aquí también, aparece. Lo vemos cuando miramos los aparece, inclusive es más, aparece más que el mismo, que el coronavirus en este momento, que el COVID. Entonces, esa es una situación. Muy seguramente vamos a tener la coronavirus, lo tenemos desde hace mucho tiempo, lo tenemos en los animales, lo tenemos en los gatos, en los perros. Vacunamos contra coronavirus a los animales, a las mascotas. Lo tienen también las aves, lo tienen además también las vacas, el ganado vacuno tiene coronavirus. O sea, ese es algo que lo tenemos nosotros, pero que aparecen ciertas cepas que comienzan a generar una situación difícil, como fue el COVID-19. Ese COVID, pues, desafortunadamente no teníamos, no lo habíamos tenido ya como una cosa nueva. Pero si ustedes revisan en Bogotá, en el año 1918 vino la gripa española, la llamaron, y la gripa española acabó, según los relatos y la historia, hubo una situación tan grave que Marco Fidel Suárez, por ejemplo, tenía a su hijo en Estados Unidos y murió por la gripa española, ¿no es cierto? Y aquí se calcula que casi una tercera parte de los bogotanos sufrió y murió con las consecuencias. Estamos hablando de 1918. Se nos olvidan esos episodios de la historia. E inclusive a Marco Fidel Suárez le hace un debate el Congreso de la República, porque él era un hombre pobre y tiene que ir a donde el agiotista para conseguir recursos. Su sueldo fue en este momento, pues él utiliza el sueldo de presidente para ir a donde el agiotista, para que el agiotista le preste los recursos para traer a su hijo, que había muerto en la pandemia por la gripa española, y el Congreso lo destituye por ser pobre. Aquí uno no puede ser pobre en este país. Ministro, gracias. Muchas gracias, ministro. Sigamos aquí con Carlos Carreño, de la Red Altermedia, del Quijote, Canal 724, y bueno, ya que el ministro salió, denos un resumen ahí rápido, Carlitos, de lo que ha pasado. Primero y lo que vamos a vivir de aquí. Hablar de la tranquilidad que debe tener el pueblo colombiano, de que no estamos en pandemia, que no estamos propensos a que mañana nos van a encerrar nuevamente, como algunos medios de comunicación. Usar mascarillas, tener la prevención si usted ve que tiene gripa, tiene algún tipo de virus, prevenir. Y también hemos hablado de historia, que eso no es un tema nuevo, ¿sí? Y que se ha muerto gente desde 1918 con la gripe española, una gran cantidad de gente, pero que no es ese el momento que tiene el mundo, no solamente Colombia, el mundo en general. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Ministerio, hay que tener una tranquilidad y que hay que, por supuesto, cuidarnos. Eso nos enseñó la pandemia, que debemos cuidarnos. Okay. Carlos, despide la transmisión y pues invitemos a nuestra gente que le dé like, lo que sea, para que esto se vuelva viral. Bueno, acá desde la Red Altermedia queremos agradecerles que nos den un comentario, que nos den un compartir, y decirles que algún sector de la gran prensa tiene una estrategia del miedo, una estrategia del pánico. Nosotros hacemos una investigación y entregamos noticias de primera mano y con estadísticas. No hacemos generar un temor en la población de que efectivamente eso es un caos. Hay que averiguar, no como lo que pasa a veces, hacer que gran asamblea para destituir al presidente. No se trata de eso. Miremos cómo está funcionando el país, en qué cosas han avanzado, qué cosas tenemos debilidades, para que ojalá pues cada día tengamos un país mejor. Agradecemos entonces a todos los televidentes, oyentes, cibernautas, desde aquí el Ministerio de Salud, con la Red Altermedia, Canal 724, Comunicaciones El Quijote, y ustedes, que definitivamente son fundamentales para que sigamos creciendo. Muchas gracias, muy amables.